En la reunión en el comedor, mi padre murmuró, «No heredarás». Y la sala cayó en silencio al ver el documento. La casa estaba impregnada del típico aroma a madera vieja combinada con el tenue olor a comida casera que mi madre se había esmerado en preparar para la cena. Era un día normal en apariencia, uno de esos domingos donde toda la familia se reunía para compartir la mesa y, aunque ya no éramos tantos como antes, la costumbre seguía viva. Las risas y charlas llenaban la habitación, creando un ambiente cálido, casi familiar, mientras el sol se despedía por la ventana, despintando las paredes con tonos anaranjados y dorados. Yo estaba sentado junto a mi padre, quien, a pesar de su edad y de las arrugas que marcaban su rostro, mantenía esa presencia firme y autoritaria que siempre había caracterizado su manera de sentarse a nuestra mesa. Desde niño, había tenido respeto atemorizado hacia él, pero esa noche vi algo diferente en su mirada. Una sombra de preocupación, como si algún peso invisible le apretara el pecho. Pero no me imaginaba que tanto me iba a afectar ese momento. La conversación giraba en torno a asuntos triviales, la escuela, el trabajo de mis hermanos, planes para las fiestas, y esa típica charla sobre recuerdos familiares que suele aparecer en cenas como esas, donde el tiempo parece detenerse para que cada quien reviva viejas historias. Pero justo cuando la plática empezaba a caldear un poco más el ambiente, mi padre se levantó con lentitud, dejando su cubierto sobre el plato sin terminar y con voz baja, apenas audible, murmuró: «No heredarás». El silencio cayó de inmediato, seco y cortante, como si alguien hubiera apagado todas las luces de golpe. Las palabras flotaron en el aire, llenando el espacio del comedor con una fuerza inesperada y estremecedora. Todos nos quedamos inmóviles, sorprendidos, incapaces de articular palabra en ese instante. Por un momento, solo se escuchaba el sutil tic-tac de un reloj en la pared, que ahora parecía hacer eco de una tensión creciente. Me volví hacia él, buscando alguna señal que me ayudara a entender, pero sus ojos estaban clavados en un documento extendido sobre la mesa bajo la luz. Era un papel de aspecto oficial, como de aquellas cosas que uno solo ve en las películas o en momentos muy formales. Lo reconocí enseguida. Era el testamento que él había mencionado en ocasiones, siempre en tono casual, pero esa noche el significado se tornaba mucho más gramático y definitivo. Pude ver las manos de mi padre temblando ligeramente mientras sostenía el papel, y sentí que dentro de mí algo se quebraba, aunque no lograba comprender por qué. Mi madre, muy cerca, pareció contener la respiración, y mis hermanos intercambiaron miradas llenas de incertidumbre y alarma. La atmósfera se había transformado por completo, y de repente el comedor, antes lleno de vida, quedaba envuelto en un silencio casi sagrado, uno donde el tiempo parecía dilatarse y cada respiración se hacía pesada. Intenté levantar la vista para hablar, para decir algo que calmara esa tormenta que comenzaba a formarse, pero mi voz parecía haberse perdido. No fue hasta que mi padre rompió esa pausa, con una leve sacudida de cabeza, que entendimos todos que lo que estaba en ese documento no era algo sencillo ni reversible. La frase, «no heredarás», no solo era una sentencia escrita, sino una ruptura invisible que dejaba claro que el vínculo de confianza sobre nuestra relación se había fracturado de manera profunda. Fue en ese instante que comprendí que ese testamento no solo definía una cuestión de bienes materiales, sino que llevaba consigo siglos de secretos, desilusiones y quizá rencores que ahora explotaban justo frente a mis ojos. Los minutos que siguieron fueron un fragmento eterno. Las miradas huyeron unas de otras, y aunque nadie pronunció más palabras, la sensación de que algo irrevocable había cambiado se clavó en cada uno de nosotros. Esa noche, en aquel comedor, dejó de ser un espacio común para convertirse en el epicentro de un enfrentamiento silencioso, donde todos éramos espectadores y protagonistas al mismo tiempo. Hasta hoy, esa frase reverbera en mi mente cada vez que pienso en esa reunión. Fue el momento en que entendí que las disputas familiares no solo se juegan en palabras, sino en gestos, en papeles y en silencios que son mucho más elocuentes que cualquier explicación. El silencio que siguió a la frase, «no heredarás», fue solo la antesala de lo que estaba por venir. Los ojos de todos estaban fijos en aquel documento extendido sobre la mesa, y en ese instante, cobraba vida cada palabra escrita con la fría determinación de una decisión que cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Tomé el papel con manos temblorosas,
casi sin querer, como si la sola idea de tocarlo me implicara en algo irremediable. Al alzar la vista, pude ver la expresión impactada de aquellos que me rodeaban. Mi madre con los ojos llenos de lágrimas contenidas, mis hermanos con ceños fruncidos. Sobre todo, mi padre, que parecía a punto de romperse entre la fuerza de su voluntad y el peso de lo que había decidido. El documento era un testamento. Sí, pero no uno cualquiera. Era una versión revisada, clara y concisa, donde aparecían mis hermanos mayores como únicos beneficiarios. Mi nombre, que antes figuraba con una porción significativa, estaba tachado casi como si fuera un error del pasado. No podía creer lo que mis propios ojos leían. Las palabras se sentían como cuchillas que atravesaban no solo el papel, sino mi corazón y mi alma. Mi padre se aclaró la garganta y, con voz firme pero quebrada, comenzó a explicar. He pensado mucho en esto y he decidido que no te dejaré nada porque no confío en que harías buen uso de la herencia. Cuando esas palabras salieron de sus labios, una sensación de incredulidad me invadió, seguida por una mezcla de dolor, vergüenza y furia contenida. Mi incredulidad no venía solo del hecho de ser excluido, sino de que esa decisión parecía estar fundamentada en acusaciones implícitas que nadie hasta entonces había expresado abiertamente. Los murmullos comenzaron a crecer entre mis hermanos y mis otros familiares, que aunque sorprendidos, intentaban entender la magnitud del cambio. El testamento hablaba de promesas incumplidas, de errores cometidos a lo largo de los años, y de una decepción profunda que mi padre había albergado en secreto. Parecía que mi exclusión no era una casualidad ni un acto impulsivo, sino el resultado de un largo proceso de resentimiento acumulado. Por un momento, pensé que quizás podría haber algún error, o que podría aclarar las cosas hablando con él. Pero sus ojos, fijos en mí sin ningún matiz de duda, dejaron claro que esa decisión estaba firme. No había vuelta atrás. El documento no solo identificaba los beneficiarios de sus bienes materiales, propiedades, cuentas bancarias, incluso objetos personales de valor sentimental que pensaba que algún día me pertenecerían. También delineaba condiciones y cláusulas que limitaban cómo se debía distribuir la herencia, dejando en evidencia una intención clara de controlar el legado incluso después de su partida. Sentí que la historia de nuestra familia, que creía sólida y unida, se estaba desarmando frente a mí en pedazos minúsculos e irreparables. Aquel testamento era un reflejo de viejas heridas abiertas, de decisiones tomadas en soledad, y de un despliegue de autoridad que jamás había considerado cuestionar. Aunque todos permanecíamos en silencio, la tensión comenzaba a hacerse insoportable. Mi madre, siempre conciliadora, intentó intervenir, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. La atmósfera se sentía pesada, cargada no solo por la revelación del testamento, sino por la realidad que poco a poco nos obligaba a enfrentar, que el amor y la confianza podían romperse tan fácilmente como un papel. El documento se convirtió en el centro de la mesa y de la conversación que estaba por venir, una conversación que sabía sería difícil y dolorosa. El testamento no solo hablaba de dinero, sino de relaciones, de valores, y de la profunda complejidad de una familia que se veía confrontada con su propia fragilidad. A partir de ese momento, no era solo mi destino lo que estaba en juego, sino el futuro de todos nosotros como familia. Porque la herencia, aunque material, representaba también un símbolo de la continuidad, de la memoria y de aquello que construimos juntos, y con ese simple documento, todo eso se había puesto en duda. La noche avanzó con interrogantes sin respuesta, con miradas que evitaban cruzarse y con un silencio incómodo que envolvía a cada uno de los presentes. El documento reposaba ahí, como un testimonio implacable de los cambios que se avecinaban, y con él, la certeza de que nuestra historia familiar había dado un giro que ninguno podría ignorar. Después de que el testamento y la frase, "no heredarás", sacudieran la reunión familiar, lo que apareció en la superficie no fueron solo palabras o papeles firmados, sino un revoltijo de emociones reprimidas, resentimientos largamente guardados y heridas que nadie había querido enfrentar antes. Las paredes del comedor, que habían sido testigos de tantos momentos felices, ahora estaban impregnadas de una tensión casi palpable, como si todos los rostros allí reunidos reflejaran el peso silencioso de un pasado lleno de desencuentros velados. Poco a poco, entre miradas esquivas y suspiros cargados de carga emocional,
Empezaron a surgir los conflictos enterrados, esos dolores que se acumulan en el tiempo y que estallan cuando menos se espera. Recordé ciertas escenas de mi infancia que ahora cobraban significado distinto. Aquellas veces en las que discutía con mi padre por nimiedades pero que siempre terminaban con un reproche disfrazado de indiferencia. Las veces en que le pedí ayuda y recibió respuestas cortantes. Las ocasiones en las que sentí que mi esfuerzo nunca le alcanzaba para demostrarle algo. Todo eso parecía tomar forma clara y definitiva ante mis ojos, como si cada palabra del testamento fuera un eco de esas pequeñas heridas acumuladas y nunca sanadas. Mis hermanos también comenzaron a expresar sus propias versiones, algunas más duras que otras, aunque ninguna completamente franca en un primer momento. Se desplegaron frustraciones secretas relacionadas con favoritismos, expectativas no cumplidas y decisiones del padre que, según ellos, habían marcado diferencias irreversibles en la manera en que cada uno fue tratado. Mi madre, con la mirada triste de quien ha visto fracturarse la unidad familiar, intentaba mediar, mientras yo apenas podía contener una mezcla de rabia y confusión. Me sentía perdido, como si el terreno bajo mis pies se estuviera desmoronando lentamente, y junto con él, la idea de la familia que creía haber conocido. La conversación, aunque contenida, fue desvelando grietas que habían permanecido ocultas tras años de aparente normalidad. La falta de comunicación, los malentendidos, y la ausencia de perdón se mostraron como las verdaderas causas que habían llevado a esa distancia tan marcada que terminó reflejada en el testamento. Cada palabra que se decía parecía cargar con años de rencores, y cada silencio pronunciaba la soledad que sentíamos todos. Fue entonces cuando comprendí que la herencia material era solo un símbolo de una herencia mucho más compleja, la emocional. Esa herencia que define las relaciones, que construye o destruye, y que puede ser tan pesada que desplaza cualquier otro patrimonio. En ese momento, las emociones se mezclaban con recuerdos de momentos felices que se veían opacados por el presente doloroso. Pensé en las tardes en que jugaba con mis hermanos en el patio, en las navidades en que la familia se juntaba sin preocupaciones mayores, y en cómo ese cuadro de armonía se había roto sin que nadie pareciera notarlo hasta ese instante decisivo. También recordé palabras que se dijeron en secreto, lágrimas calladas y decisiones que se tomaron en soledad, como si cada miembro de la familia hubiera estado viviendo en su propio mundo, ignorando que esa desconexión era el verdadero motivo de nuestra fractura. El testamento y la frase, no heredarás, no fueron el inicio del conflicto, sino su culminación. Desde hacía años, las heridas emocionales habían crecido y se habían enquistado hasta que ya no fue posible ignorarlas. La exclusión de la herencia no era sino un reflejo tangible de una distancia afectiva que parecía haberse vuelto insalvable. Mientras los demás intentaban buscar explicaciones o culpar a alguien, yo sentía que esa noche había llegado al fondo de un océano de dolor que por largo tiempo había permanecido escondido bajo una apariencia de normalidad. La familia que una vez creí sólida, ahora mostraba sus fracturas internas con una claridad dolorosa. Entonces pensé en qué se podía hacer frente a ese panorama. ¿Sería posible sanar lo que parecía tan roto? ¿Cómo reconstruir la confianza y el afecto que habíamos perdido? Las respuestas no eran claras, y esa incertidumbre añadió un peso adicional a la carga que ya nos inundaba. La reunión terminó con un silencio lleno de preguntas, con la certeza de que nada volvería a ser como antes y con el reconocimiento de que, para salvar esa relación, primero habría que enfrentar y sanar aquellas heridas profundas y ocultas que ahora se mostraban a la luz. Ese día comprendí que las verdaderas herencias no son solamente las cosas materiales, sino las emociones que construimos y dejamos atrás. Amor, confianza, memoria y perdón. Y que, sin ellas, cualquier legado puede perder su sentido y valor. La atmósfera en la sala se volvió irrespirable. Tras la revelación del documento, cada uno de nosotros estaba consciente de lo que acababa de suceder, pero nadie sabía bien cómo reaccionar. La frase «no heredarás», repetida por mi padre con esa voz solemne, había cambiado el rumbo de la noche y desatado un torbellino de emociones que todavía se sentían crudas y próximas a estallar. La primera en romper el silencio fue mi madre, quien con voz temblorosa intentó calmar los ánimos. «Todos somos adultos aquí. Necesitamos hablar con respeto. No podemos dejarnos llevar por la rabia o la tristeza». Sin embargo,
Sus palabras cayeron un poco en saco roto. Las miradas que se cruzaban eran duras, cargadas de reproches y frustraciones que ya no se podían ocultar ni disfrazar. Yo sentí un fuego interno que me empujaba a cuestionar, a exigir respuestas que no encontraba. Fue entonces cuando al fin me animé a hablar. Con la garganta seca y la voz firme, pregunté directamente a mi padre. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice para merecer esto? Mi pregunta quedó flotando en el aire por un instante, pero no tardó en llegar la respuesta. Mi padre bajó la mirada, dudando un momento, y luego lanzó una serie de acusaciones que parecían más confesiones de viejos rencores que explicaciones claras. Me reprochó el haberlo decepcionado, de no haber cumplido con las expectativas que tenía sobre mí, de haberse sentido traicionado y no respetado durante tantos años. Cada palabra que pronunciaba me dolía, como si me las clavaran una por una en el corazón. Sin embargo, también entendí que esas palabras habían pedido a gritos un lugar para salir y que él, ese hombre de autoridad que siempre parecía impenetrable, estaba finalmente derrumbando barreras que había erigido para protegerse. Los demás familiares intervinieron entonces. Algunos apoyando a mi padre, justificando su decisión. Otros tomando mi partido o simplemente pidiendo que bajáramos la tensión para poder dialogar. La familia, vista desde afuera, parecía un caos en ese instante. Voces alzadas, lágrimas contenidas, y conflictos que se mezclaban con recuerdos de mejores tiempos antes de que todo se fracturara. Hubo momentos en que las palabras se convirtieron en reproches y reproches en gritos, y la armonía que alguna vez tuvimos parecía haberse perdido para siempre. A pesar del ruido, dentro de mí sentía una calma extraña, como si al fin el desahogo nos estuviera liberando aunque el camino fuera doloroso. En un punto durante la discusión, mi hermana mayor intentó tomar el control de la situación, sosteniendo el documento en mano, y dijo: «Papá, entiendo que tengas tus razones, pero creo que es necesario encontrar una manera para sanar y no solo rompernos más. La familia es lo más importante. Y esto, no heredarás, es terrible». Su intervención generó un breve silencio, y de alguna forma abrió una brecha en la tormenta emocional. Mi padre miró a todos y, con sinceridad y agotamiento, admitió que también estaba dolido y que la decisión había sido tomada en un momento que para él fue inevitable, pero que deseaba que, con el tiempo, pudiéramos encontrar una solución que no lastimara más a nadie. Lo que siguió fue un intento de diálogo tortuoso y lleno de pausas, donde desgranamos nuestros sentimientos, miedos y expectativas. No fue sencillo, y cada palabra parecía arrancada con esfuerzo. Resultó evidente que durante años había habido una falta profunda de comunicación sincera entre todos, y que la herencia no era solo un tema material, sino un reflejo de esas distancias emocionales y conflictos que no habíamos querido enfrentar antes. La noche avanzó entre conversaciones entrecortadas y a veces silencios incómodos. Poco a poco, sin embargo, algunos rostros empezaron a mostrar signos de comprensión y otros de arrepentimiento. A pesar de todo, la reunión terminaba con la certeza de que para reconstruir el vínculo familiar, primero debíamos aceptar las heridas y comenzar a dialogar con respeto, dejando el orgullo y la culpa a un lado. Cuando finalmente nos despedimos, el aire todavía estaba cargado, pero con un dejo de esperanza. Sabíamos que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también que la familia, esa red invisible que nos sostiene, merecía ese esfuerzo. En ese comedor, que había visto tantos momentos felices y ahora también el dolor más profundo, quedaba la convicción de que las palabras pronunciaste, aquellas, no heredarás, habían sido un detonante para enfrentar la verdad oculta, y quién sabe, quizás un inicio para sanar. La reunión había terminado, pero el eco de la frase, no heredarás, resonaba en cada rincón de mi mente, transformándose en un peso constante que me acompañaba a donde fuera. Esa noche, cuando regresé a mi habitación, el silencio era tan profundo que parecía absorber incluso el latido de mi corazón. Me senté en la cama con el documento en las manos, sintiendo como ese pedazo de papel representaba no solo una pérdida material, sino algo mucho más inmenso, la fractura de un vínculo que creía inquebrantable. Era difícil aceptar que mi padre hubiera cambiado su voluntad de esa manera, pero también sé que detrás de esa decisión existían razones profundas, algunas dolorosas y otras quizás incomprendidas. Pasó el tiempo,
y cada día me enfrentaba a la realidad de estar excluido no solo del testamento, sino de algo tan esencial como la confianza y el afecto que pensaba que nos unía. Los días que siguieron a aquella noche estuvieron marcados por un silencio relativo en la familia. Las palabras de la confrontación quedaron suspendidas, y aunque nunca se habló del tema con la misma intensidad, todos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Mi relación con mi padre, antes cercana, ahora estaba cargada de distancia y miradas que evitaban el contacto. Mis hermanos, también afectados, parecían caminar entre la incertidumbre de cómo actuar ante aquel nuevo paisaje emocional. Con el tiempo, comprendí que lo que había perdido no era solamente una herencia económica, sino la esperanza de una reconciliación sencilla y directa. Comprendí que el amor familiar puede ser complicado, lleno de contradicciones, expectativas no cumplidas y decisiones que no siempre comprendemos en el momento, sino que solo la distancia y el tiempo permiten analizar con mayor claridad. Sin embargo, esa experiencia me llevó a un camino de introspección y crecimiento personal. Empecé a reconstruir mi identidad más allá de lo que el testamento dictaba, entendiendo que mi valor no estaba en una herencia material, sino en mi capacidad para aprender, perdonar y seguir adelante con dignidad. Aprendí que las heridas familiares son profundas, pero no necesariamente eternas si estamos dispuestos a enfrentar la verdad con honestidad y apertura. El documento que había causado tanto dolor se convirtió para mí en un símbolo, la necesidad de enfrentar los conflictos y emociones ocultas antes de que se transformen en muros infranqueables. Decidí, poco a poco, tender puentes, hablar con mi madre, mis hermanos, eventualmente, incluso con mi padre cuando las circunstancias lo permitieron. No fue un proceso fácil ni rápido, pero cada pequeño paso fue un acto de valentía y amor. La familia, comprendí, no es perfecta ni está exenta de crisis, pero es en esos momentos de ruptura donde se revelan las verdaderas fuerzas y debilidades de los lazos que nos unen. La herencia que realmente importa no es la económica, sino la emocional, la de los recuerdos compartidos, el respeto mutuo y la capacidad de reconstruir lo que parecía perdido. Aunque la exclusión en el testamento dejó una marca indeleble, también fue una oportunidad para replantear mis relaciones, para entender que el amor no siempre es perfecto, pero puede ofrecer segundas oportunidades si estamos dispuestos a entregarnos sin condiciones. Así, esa frase que inicialmente fue un golpe devastador, con el paso del tiempo se transformó en una invitación a reflexionar sobre quién soy, qué quiero construir y cómo puedo sanar las heridas del pasado. La familia cambió, nosotros cambiamos, y aunque el camino siga lleno de retos, hay esperanza en la posibilidad de una nueva historia que aún está por escribirse. La noche que escuché, No heredarás, fue el fin de un capítulo, pero también el comienzo de otro, donde el verdadero legado no es el dinero ni las propiedades, sino la capacidad de amar, perdonar y crecer, incluso cuando parece imposible.